Vamos a ver por último un titular de Bloomberg, uno de esos medios dominantes a cuya muerte hemos asistido. Facebook y Twitter debaten sobre su papel en la victoria de Trump. Antiguos empleados de ambas empresas debaten sobre el papel de las dos redes sociales a la hora de seleccionar las noticias. Facebook tendrá que lidiar con una creciente insatisfacción por su papel como el medio de selección de noticias más utilizado de la historia. El 44% de los adultos estadounidenses se informan a través de esta red social, muchos de ellos consumiendo noticias de fuentes partidistas con cuyas opiniones coinciden. Otro problema de Facebook es la proliferación de noticias falsas. Sin embargo, de las noticias de la CNN y la MSNBC, como lo de que Hillary lo tenía hecho para llegar a la Casa Blanca, lo de que tenía el apoyo de los hispanos o lo de que iba a ganar en Pensilvania y en Wisconsin, no hablan, y eso que al final han resultado ser noticias falsas también. Y lo que propone Bloomberg es hacer una selección de las noticias falsas para retirarlas, pero solo de las que consumen los demás. Solo quieren noticias falsas creadas por sus propios generadores de falsedad cuando toca emitir informativos falaces para audiencias ficticias. Por eso los robots se harán con el control de todo. ¿Por qué no cometen este tipo de errores? Tienen clarísimo lo que quieren, lo que es falso y lo que no. En fin, después de la pausa hablaremos con el periodista Tim Pool. No se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Tim Pool, periodista independiente galardonado por su innovación a la hora de emplear la tecnología móvil y las redes sociales. Creo que se hizo famoso durante el movimiento Ocupa Wall Street con un podcast que duró 21 horas, ¿no es así? Sí, y en directo. En directo. Tim, es un placer tenerlo aquí. Gracias. Los medios dominantes han sufrido un fracaso estrepitoso a la hora de entender la realidad en torno a las elecciones de Estados Unidos y a la victoria de Trump, vendiéndoles a los espectadores una propaganda propia de un estado dictatorial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho mal? Pues un millón de cosas. Lo primero que hay que entender es que las redes sociales meten a la gente en una especie de burbuja. Ahora, por ejemplo, nos hemos enterado de que la izquierda le ha implorado a Mark Zuckerberg que haga algo con Facebook, porque están convencidos de que Facebook ha consentido que se difundan una serie de noticias falsas que han acercado a muchos conservadores a Trump, sin darse cuenta de que la izquierda también está dentro de la misma burbuja. De acuerdo, todo esto es muy interesante. Sí, sí. Las noticias que se consideran falsas son todas aquellas que no difunden los medios dominantes, que ahora, gracias a Wikileaks, sabemos que están controlados por los políticos que les escriben el guión. Los medios estadounidenses difunden lo que quiere el gobierno, que es justo de lo que esos mismos medios acusan de manera infundada a países como Rusia. Vamos, que acusan a los demás de una cosa de la que ellos mismos son claramente culpables. Sí, de hecho muchos periodistas y durante la propia campaña de Clinton se han quejado de esa supuesta propaganda por parte de Rusia. Sí, es cierto que eso pasa en algunos países, pero resulta que ahora hemos sabido que en Estados Unidos Donna Brasil les entregó las preguntas del debate a los jefes de campaña de Hillary Clinton. Entonces, ¿qué culpa tienen Facebook y Mark Zuckerberg? Según esos críticos, me refiero. Lo que dicen los críticos es que la gente solo comparte las noticias que quiere oír, y la verdad es que tiene razón. Están enfadados porque el que ha ganado ha sido Trump, y eso les impide darse cuenta de que ellos están dentro de la misma burbuja. Creo que hay muchas razones que han llevado a los medios a ese fracaso. Y la principal de todas, más allá de esta burbuja que crean las redes sociales, es su intento desesperado por batir récords de audiencia. Mire, yo he cubierto unas 30 noticias sobre Trump. Cuando salía una noticia sobre una pelea en un mitin de Trump, un montón de gente me solicitaba que me trasladara al lugar de la noticia y grabara lo que estaba pasando. Pues bien, cuando acudía a esos mítines, me encontraba con que la realidad no era así. Sí, es cierto que me topé con algún racista y algún maleducado sueltos, pero en su mayoría los asistentes eran gente normal, pacífica, preocupada por la corrupción política, los tratados de comercio, los privilegios dentro de la política. Me pareció todo muy aburrido, un acto político sin más. Sin embargo, de lo que trataba la televisión era de vendernos que todos los asistentes gritaban consignas racistas, que se peleaban los unos con los otros. Todo eso para ganar audiencia. Por eso se inventaban esa absurdez de que los partidarios de Trump estaban mal de la cabeza. De acuerdo. Durante la campaña, Les Moonves, de la CBS, declaró en una convención de periodistas que, aunque a lo mejor Trump era lo peor que podía pasarle a Estados Unidos, les estaba haciendo ricos, que estaban consiguiendo unas audiencias estupendas. Vamos, que les ha salido el tiro por la culata, porque fueron los propios medios quienes crearon el fenómeno Trump, por lo que ahora no tienen motivos para quejarse de que haya salido presidente. Sí y no.
Sacaban a Trump porque vende, y Trump lo sabe y lo usa. Pero fíjese, hace unas semanas se hizo viral una imagen del hijo de Trump sosteniendo una taza de plástico de color claro con un líquido amarillo dentro. La gente decía que había pedido agua, pero que se la habían llenado de limonada. ¿Y a quién le importa eso? En serio. Lo que pasa es que, claro, estaban desesperados por sacar algo relacionado con Trump. ¿Qué ha pasado con la rana Pepe? Porque, según tengo entendido, la rana Pepe es un producto de 4chan, que son maestros en la creación de memes. Me parece que fueron los mismos que crearon a Doge, el meme de las criptodivisas, entre otros muchos. Lo que pasa es que Hillary Clinton entró al trapo y eso dañó su imagen. Voy a contarle una cosa. Adelante. Yo soy colaborador asiduo de 4chan. No participo constantemente, pero sí que suelo aparecer con regularidad. Para que la gente lo sepa, 4chan no es más que un boletín de noticias, Exacto. en el que la gente escribe cosas. No tiene mucho más, pero tiene su aquel. Déjenme explicarles qué es Pepe. Pepe se hizo como una broma interna entre nosotros. Era solo una forma de reconocernos entre los que formamos parte de boletines como este, en plan, yo soy de los tuyos. Nos reíamos un poco y ya está. Incluso se le ponían complementos absurdos como una peluca para hacerla más rara aún. Hasta que algunos famosos empezaron a utilizarla. Creo que fue Katy Perry la que empezó a poner fotos de Pepe en su perfil en las redes sociales. Y a ella le siguieron muchos más, lo cual hizo que los usuarios de 4chan se sintieran orgullosos de que los famosos estuvieran adoptando su cultura. Apoderándose de sus memes. Eso es. La gente de 4chan los llama normies. Decían que los normies estaban intentando hacerse con Pepe. Eso fue hace unos años. Así que dijeron, de ahora en adelante Pepe es un símbolo racista. Lo que permitió acusar a los famosos que en su momento lo utilizaban de racistas. A mí me hacía gracia hasta el día en que vi una publicación de la campaña de Hillary Clinton en la que se decía que Pepe era un meme blanco nacionalista. Entonces me di cuenta de que lo habían creído todo. De que los troles habían conseguido que uno de los dos grandes partidos se creyera lo que ellos se habían inventado. Eso es lo que pasa con los memes, que en cierto modo se retroalimentan. En fin, hay un par de cosas que ha mencionado usted y que a mí me parecen muy importantes, pero de las que no se habla demasiado. Una de ellas es esa idea de la burbuja de la selección de noticias. La gente que se informa a través de Facebook tiene la posibilidad de elegir sus fuentes de información, que suelen reforzar a la gente en sus teorías y pueden llegar a ser muy narcisistas. Por ejemplo, si una persona se dedica a la carpintería y se suscribe a muchas revistas y fuentes de información del mundillo, si resulta que a los carpinteros generalmente no les gusta un partido concreto, eso quieras que no influye en su elección a la hora de votar, más allá de lo que es el debate real más amplio. Es peor aún. Cuéntenos. Cuando interactúas con Facebook, cuando le das al me gusta, el algoritmo de la aplicación te ofrece más contenidos relacionados. Por ejemplo, si un amigo familiar comparte una noticia que cuenta que Trump va a arreglar las cosas y tú le das al me gusta, a partir de entonces Facebook te va a sugerir una serie de noticias que dejan a Trump en mucho mejor lugar. En cambio, si le das al me gusta a una noticia sobre lo racista que es Trump, o si haces un comentario, Facebook te proporcionará nuevas noticias relacionadas con ello. Vamos, que lo que hace Facebook es empujar a la gente cada vez más en una dirección o en la otra. De acuerdo. O sea que esa burbuja de la selección de noticias, además de ser un silo, profundiza el sesgo de la gente al sugerirle noticias similares a las que le gustaron en el pasado cada vez que entra en Facebook. Y claro, como Facebook está disponible las 24 horas del día, al final uno acaba inundado de noticias que retroalimentan sus propias creencias. Es un claro caso de narcisismo. Si todos los días oyes que Trump hace las cosas mal y que todo el mundo le odia, pero un día sale alguien en la televisión diciendo que Trump ha hecho algo bien, tiendes a pensar que esa persona se equivoca, porque todas las noticias que has leído en Internet dicen lo contrario. Y los periodistas tampoco son inmunes a este fenómeno. Muchos periodistas son liberales que residen en grandes ciudades y que acaban creyéndose su propia burbuja de selección. ¿Cómo va a ganar Trump si todo el mundo le odia? La forma que tenemos hoy en día de consumir los medios los hacen estar tan imbuidos que no tienen ni idea de lo que pasa en las zonas rurales de Estados Unidos. De acuerdo. ¿Hasta qué punto era consciente de eso la campaña de Trump? ¿O ha sido la casualidad la que lo ha hecho presidente?
Yo creo que ambas cosas. Hay una parte de casualidad, pero también es cierto que Trump sabe lo que hace. Es como Chance el jardinero, el personaje de Desde el jardín, la famosa novela corta de Jerzy Kosinski, que posteriormente se versionó para el cine en una película protagonizada por Peter Sellers. La película trata de un jardinero muy limitado intelectualmente que solo sabe hablar de plantas y que al final acaba alcanzando un puesto de prestigio en Washington y acostándose con el personaje Shirley MacLaine. El propio Trump llegó a publicar un meme de Pepe de sí mismo. Creo que su campaña ha sabido utilizar muy bien las redes sociales y que han sido muy inteligentes. Usted pertenece a la generación del milenio, ¿verdad? Sí. Pues dígame, ¿qué opinión le merece Trump? Mire, yo no tengo opinión. Soy periodista. Me he formado en la comunidad hacker y... Pues ¿qué piensa la gente de su edad que tiene a su alrededor? La gente de mi edad, en general, no les gusta Trump. Mis amigos me han llamado llorando y han publicado cosas en Facebook como... ¿Cuál es su principal temor? ¿Sabe? Lo que dice la mayoría es que Estados Unidos ha elegido como presidente a un demagogo misógino y racista. Y ahora... ¿Qué pasa? ¿Que prefieren que los aniquilen los terroristas en el Medio Oriente en vez de que hieran sus sentimientos? Mire, yo he llegado a la siguiente conclusión. Trump está totalmente equivocado en lo que respecta a nuestra cultura. Y Hillary lo está en lo que respecta a nuestro gobierno. Cuando hablo con mis amigos liberales de la generación del milenio, su principal prioridad, su principal preocupación son las cuestiones culturales. Hemos oído frases de Trump con contenido sexista, humillado a grupos minoritarios y eso no nos gusta, me suelen decir. Ahora bien, cuando les pregunto por cosas relacionadas con la economía y la política exterior, no suelen saber mucho al respecto. En cambio, cuando hablo con partidarios de Trump, me doy cuenta de que las cuestiones culturales les dan igual. Pasan por alto su conducta y sus declaraciones porque se opone a los tratados de libre comercio, porque habla sobre políticas, sobre inmigración. Y la mayoría de sus partidarios le dan valor a sus políticas, mientras que sus detractores critican su enfoque cultural como líder. Para ser justos, la cultura juvenil estadounidense suele ser la cultura juvenil de todo el mundo. Y la generación del milenio, que será la próxima que domine la cultura estadounidense, es la que marca la pauta en muchos aspectos en el resto del planeta. De hecho, muchas de las tendencias que nacen en las calles de Estados Unidos acaban extendiéndose por todo el mundo. Así pues, esta generación tiene un cierto sentimiento de orgullo, de participación en la cultura mundial a la que consideran parte suya. Y la cultura constituye una parte importante de la economía. Por tanto, si este nuevo régimen político y económico reaccionario, en varios sentidos, acaba con esta juventud, con la generación del milenio, provocará también un cambio cultural. Ahora bien, hay una cosa que me gustaría plantearle. Johnny Rotten y los Sex Pistols se difundieron en los años más crudos del mandato de Thatcher. ¿No cree que ha llegado la hora de crear nuevos grupos de música? Mire, yo no apoyo a ningún candidato, pero como me gusta hacer de abogado del diablo, a mis amigos liberales les he recomendado que voten a Trump, por lo siguiente. Nadie va a manifestarse contra Hillary Clinton ni contra su política exterior, incluido el comportamiento de Estados Unidos en el Medio Oriente, aunque a la gente no le guste, igual que no le gusta lo que hace Obama. En cambio, la gente sí que protesta contra Trump. Fíjese en las manifestaciones que se celebraron el día después de la victoria de Trump. He oído cifras de 50.000 y hasta 100.000 manifestantes por todo el país. Por tanto, si quieren que la gente despierte y adquiera un mayor grado de implicación política, a quien necesitan es a Trump. Porque de hecho ahora la gente está saliendo a las calles más que en cualquier otra reacción política que hayamos visto. Me da pena que se nos haya acabado el tiempo, porque la conversación estaba siendo interesantísima. Ojalá pudiéramos seguir el próximo día, porque tenemos que irnos ya. ¿Podemos seguir el próximo día? Me dice la productora que sí. Perfecto. Así que, si le parece, nos despedimos por hoy y continuamos hablando el próximo día. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Halbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, el único y genuino Tim Pool, famoso por su innovación periodística en las redes sociales. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de volver a hablar con Tim Pool, periodista independiente galardonado por su innovación a la hora de emplear la tecnología móvil y las redes sociales. Bienvenido de nuevo, Tim. Gracias, Max. De nada. La verdad es que me alegra poder continuar con la conversación del otro día, que estaba siendo apasionante. Mire, yo tengo 56 años y pronto haré los 57. Vamos, que me queda muy poco para los 60, por lo que soy uno de los últimos miembros de la generación del Baby Boom.
Mientras que usted pertenece claramente a la generación del milenio, la mayor precisamente desde la del baby boom. La generación X no ha tenido apenas impacto alguno en la política, tan pronto vino como se fue. Pero la generación del milenio sí que está teniendo influencia política, sobre todo en la victoria de Trump en las últimas elecciones, gracias a las redes sociales en las cuales es usted un auténtico pionero. El otro día hablábamos de la burbuja de la selección de las noticias y hoy me gustaría seguir hablando del tema. Usted conoce bien los memes y 4chan. Pues bien, me gustaría hablarle de un meme en concreto. Un nuevo orden mundial antiglobalización nacido en Austin, Texas, de manos de Alex Jones. Sí. Que planta cara a los globalistas y que cuando nació hace un par de años parecía estar condenado al fracaso. Sin embargo, ahora hay economistas de los medios dominantes que también defienden la lucha contra el nuevo orden mundial y los globalistas, a los que según ellos hay que derrotar. El propio Donald Trump ha hecho referencia a los globalistas y a su hegemonía mundial. ¿Es posible que ese meme salido del subconsciente de Alex Jones vaya a gobernar el mundo? ¿Qué está pasando si no? Yo creo que Alex Jones representa muy bien ese sentimiento. No sé si es invención de él, pero lo que puedo decir es que me he topado con un montón de miembros de la generación del milenio, partidarios de la derecha alternativa, que coinciden totalmente con sus puntos de vista. A mí me resulta muy interesante porque la mayoría de los miembros de la generación del milenio que conozco no saben prácticamente nada de economía y política exterior. No entienden el Brexit, el TPP o el TLCAN. Sin embargo, cuando hablo con los miembros conservadores de esa generación, parecen saber de qué se trata. Da la impresión de que las generaciones mayores, partidarias de Trump, han dejado huella en los jóvenes que ahora lo apoyan. Y el hecho de haber asistido a los actos electorales de Trump y de haber hablado con sus partidarios más jóvenes me ha permitido darme cuenta de que tienen miedo de ese concepto de la justicia social que nos vende la izquierda. Por eso, cuando sale un personaje como Trump que se opone a lo políticamente correcto, lo apoyan. El otro día Stacey dijo una cosa sobre la justicia social que nos vende la izquierda que tenía todo el sentido del mundo. ¿Stacey? Mira, cuando era pequeña, a mí las campañas políticas me aburrían porque no se dejaba de hablar de una serie de conceptos ideológicos a los que se oponía la derecha, como el aborto, el matrimonio homosexual, etc. Sin embargo, me he dado cuenta de que ahora, en las elecciones, solo se habla de aseos para transgénero y otra serie de conceptos ideológicos propios de la izquierda. Pero los aspectos económicos es que ni se mencionan. Es un disparate. Yo siento como que estuviéramos perdidos en mitad del océano. El otro día alguien se preguntaba si no estaríamos en un episodio de la serie Black Mirror, donde todo está patas arriba. Por un lado, Hillary Clinton, que en teoría representa a la izquierda, era partidaria de entrar en conflicto con Rusia, y la izquierda la apoyaba, cuando a mí me habían enseñado que la izquierda solía más bien oponerse a la guerra. Y por el otro, un conservador como Sean Hannity ha alabado a Wikileaks en Twitter. La política se ha puesto patas arriba y es completamente distinta respecto a lo que era anteriormente. Por ejemplo, sorprende que en los correos electrónicos filtrados, Hillary Clinton se muestre partidaria de un occidente sin fronteras, de libre comercio. Ya que ha mencionado Black Mirror, la gente de Charlie Brooker, que creo que puede verse en Netflix, es del Reino Unido, país en el que se produjo el Brexit, que puede considerarse el precursor de la victoria de Trump. El Reino Unido y Estados Unidos han intercambiado desde siempre aspectos culturales, ya sea en lo que respecta a la música, a la moda, etc. ¿Existe actualmente algún tipo de diálogo, de intercambio cultural entre la generación del milenio de Estados Unidos y la del Reino Unido? Milo Yiannopoulos, ¿lo conoce? Sí que le conozco. Continúe, por favor. Milo Yiannopoulos es un periodista británico perteneciente a la derecha alternativa y partidario de Trump. Algunos lo consideran un troll y cuenta con la desaprobación de mucha gente. De hecho, lo han expulsado del Twitter. Luego está el también británico Paul Joseph Watson, íntimo amigo de Alex Jones. Ellos manifiestan que pretenden evitar que Estados Unidos cometa los mismos errores que el Reino Unido. Es interesante. Antes de que lo echaran del Twitter, Milo tenía más de 300.000 seguidores, mientras que Paul Joseph Watson cuenta con 350.000. Muchos jóvenes estadounidenses escuchan a estos dos británicos hablar de política estadounidense. Es fantástico. En el extremo del espectro político tenemos a un personaje como Nigel Farage, que cuando era europarlamentario en Bruselas daba unos discursos en los que tachaba al resto de políticos de locos. Hasta que un día alguien comenzó a subir esos discursos a YouTube y se empezaron a hacer eco de ellos periodistas como Alex Jones o Eric King, presentador de King World News, ambos con un perfil muy conservador y firmes defensores del oro
que han contribuido a que Farage se haga famoso en Estados Unidos hasta el punto de que el político británico asesorase a Trump sobre cómo posicionarse con vistas a las elecciones. Sin embargo, se le preguntan a Hillary Clinton quién es Nigel Farage. Seguro que no lo sabe. De hecho, hasta hace muy poco tampoco sabía quién es Alex Jones. Sí, es curioso. Cuando yo era pequeño, Alex Jones se consideraba un vendedor de teorías de la conspiración sobre el 11 de septiembre, mientras que ahora lo sigue un montón de estadounidenses de a pie. De hecho, los mítines de Trump estaban llenos de gente con camisetas de InfoWars. Alex Jones es como el padrino de esta guerra de los memes. Sí, Es el nuevo Neil Young de la sociedad de Twitter. los partidarios de Trump que hay en Internet lo definen como la guerra de los memes. Sí, Hasta hay quien ha creado un falso memorial con la inscripción Guerra de los Memes 2015-2016. Incluso sale la rana Pepe llorando la muerte de grandes memes durante esa guerra. en una sociedad oprimida como la Unión Soviética había muchos artistas prohibidos. Y eso hizo que muchos iconos y figuras se convirtieran en símbolos de lo clandestino. Todo por culpa de esa prohibición del arte y la expresión por parte del individuo. Por eso, ahora que Estados Unidos se ha convertido en una dictadura similar, gobernada por banqueros y cleptócratas, también hacen falta símbolos de lo clandestino como la rana Pepe. Y eso no surge de la nada. Es lo que hace la gente cuando se siente oprimida y con necesidad de comunicarse más allá de los canales habituales, precisamente porque lo tiene prohibido. Es como lo que decíamos el otro día sobre la burbuja de la selección de noticias. Me da miedo ver que las asociaciones mediáticas de izquierda se quejen de las mentiras de la derecha y defiendan la necesidad de frenarlas, incluso instando a Facebook a que haga algo, porque la propia izquierda tampoco es inmune a que le ocurra lo mismo. Grandes grupos mediáticos vaticinaban la victoria de Hillary. La CNN le daba a Trump el 1% de posibilidades de ganar las primarias del Partido Republicano, y es el presidente electo. 6 horas antes de las elecciones, el New York Times decía que Hillary tenía un 80% de posibilidades de ganar. Y las posibilidades de una victoria de Trump bajaron hasta el 17%. Mire, hace unos días antes de las elecciones estuve hablando con un hombre que había acudido a un mitin de Trump en Leesburg, Virginia, y que me dijo, ¿dónde está toda esa locura que han estado vendiendo los medios? No lo entiendo. Incluso escribió un artículo en mi página web donde decía que el haber asistido al mitin había sido una bofetada de realidad para él. Los medios no dejaban de llamar idiotas y racistas a los partidarios de Trump, que cuando acudían a sus mítines comprobaban que la cosa no era como se reflejaba en los medios. Entonces, se daban cuenta de que la clase dirigente les mentía, los engañaba e intentaba acabar con ellos, lo cual les reafirmó en sus creencias. Por eso se dieron cuenta de que tenían que hacer algo al respecto, lo que da lugar a la economía de los memes. Entre los guerreros por la justicia social, encontramos al movimiento LGBT y a la comunidad homosexual, que en los últimos 30 años ha logrado numerosos triunfos, lo que los ha llevado a convertirse seguramente en el grupo de activistas por los derechos civiles más exitoso desde la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, actualmente, el movimiento LGBT parece tener miedo a perder alguna de las conquistas que ha conseguido últimamente. ¿Cree usted que ese miedo está justificado? Sí, es normal que si tienen miedo se sientan así. Cada uno se siente como se siente y nadie es quien para decirle a otra persona cómo se debe sentir. Ahora bien, aunque Mike Pence no puede considerarse el más firme defensor de los derechos de la comunidad LGBT, si comparamos a Donald Trump con el resto de candidatos republicanos, haya aplaudido a la comunidad homosexual. Y eso es algo que no debería pasarse por alto. Muchos de mis amigos pertenecientes al movimiento LGBT no reconocen que Trump es uno de los mejores candidatos republicanos para sus intereses, por no decir el mejor. De acuerdo. Ya me dijo el otro día que, como periodista que es, prefiere no inclinarse por ninguno de los dos lados y mantener su imparcialidad. Sin embargo, me gustaría conocer su opinión sobre un tema. ¿Qué futuro les augura a la guerra de los memes, como la denomina usted, y a la proliferación de las redes sociales y de la tecnología de la realidad virtual dentro de 6, 12 o 24 meses, Tim?
Desde el punto de vista político, Político, social, cultural, un poco de todo. yo creo que el movimiento de los memes que tuvimos durante las elecciones decaerá un poco porque la economía y la guerra de los memes, que han sido muy extremas, irán a menos tras la victoria de Trump. Lo que pasa es que la situación se ha dado la vuelta. La izquierda y los demócratas, que ya no están en el poder, y tanto la presidencia como el Senado y la Cámara de Representantes están en manos republicanas, lo que va a llevarnos a una situación de protestas generalizadas. Fíjese en las imágenes de las protestas que se registraron el día siguiente a la victoria de Trump. Hay quien dice que salieron entre 50 y 100 mil personas a las calles de Nueva York y cientos de miles a las de todo el país. A la izquierda le gusta manifestarse. Compare usted la batalla de Seattle de 1999 o las manifestaciones contra Bush justo después de su victoria con las que se produjeron contra Obama tras su elección. Prácticamente no hubo. Pero esas manifestaciones eran contra la globalización. Sí. Recuerda, auspiciadas por esa escritora canadiense, autora del libro No Logo. ¿Cómo se llamaba? Naomi Klein. Naomi Klein. Sin embargo, Trump ya está en contra de la globalización. Mire, hay algo muy interesante. Uno de los factores que más ha contribuido a la victoria de Trump han sido los independientes, a quienes la derecha y la izquierda les da un poco igual. Lo que verdaderamente les preocupa es la globalización, la corporatocracia, etc. A mí me siguen muchos miembros del movimiento Ocupa Wall Street, del movimiento Las vidas de los negros importan, y muchos manifestantes de St. Louis. Y puedo decirle que a muchos de ellos, por no decir a la mayoría, no les gusta Hillary Clinton. Muchos estaban a favor de Bernie Sanders, cuya no elección por parte del Comité Nacional Demócrata, que consideran un robo, les ha molestado enormemente, haciendo que se inclinen por Trump por tratarse de un candidato antiglobalización que encaja perfectamente con el discurso de los manifestantes de la batalla de Seattle o de los antibelicistas. Ya sé que Trump no es el candidato más antibelicista que pueda haber, pero al menos ha manifestado la necesidad de colaborar con Rusia. Hillary ahora cree en conspiraciones, Así es. queriéndonos hacer creer que Putin quería espiarla por debajo de la falda cuando no era así. ¿Hay gobiernos extranjeros que cometen actos de espionaje y ciberataques? Pues claro que sí. Pero mire, yo crecí en la comunidad de piratas informáticos y he oído muchas cosas sobre la actitud de Rusia. Es cierto que existe alguna prueba que otra, pero no la evidencia suficiente como para acusarla públicamente y para que encima Joe Biden anuncie represalias contra el país eslavo. Se ha sumado a los memes. Joe se ha convertido en la rana Pepe. Muy bien, Tim, muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Tim Pool. Si quieren, escriban un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós.